Como tenemos esta fiesta, hoy los padres y los jóvenes, todos tenemos que entrar en el orden de Dios. Vamos a recibir una enseñanza de bendición y el tema de hoy le vamos a llamar primero Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces, Dios tiene que estar primero en todo lo que hagamos. Tiene que estar en el lugar número uno. Fíjese que es muy común decir primero Dios. Y decimos primero Dios, pero a Dios ni siquiera en ocasiones lo tomamos en cuenta. A veces solamente es un dicho, pero no es un hecho. Así que vamos a pasar de los dichos ¿a qué? A los hechos. Vamos realmente a poner en primer lugar a Dios. Creo que para que los hijos puedan crecer bien, la mejor educación que podemos darle a los hijos es enseñarle a poner a Dios en el lugar estelar de su vida. ¿En qué lugar? El lugar estelar de su vida, el lugar prioritario. Y es que si lo hacemos de esa manera, no vamos a preocuparnos como vayan creciendo, porque no van a enchuecarse, sino van a crecer bien de la manera correcta. Y es que a nosotros, los que hoy somos adultos, a la mayoría no nos enseñaron desde niños, poner en primer lugar a Dios, y eso nos trajo muchas complicaciones. Si nos ponemos a analizar lo que vivimos cuando éramos niños, no, pues muy diferente a lo que hoy viven los niños que están siendo instruidos en el camino correcto, ¿o no es cierto? Así que de hecho nosotros llegamos a Cristo por diferentes crisis, en diferentes circunstancias nos acercamos a Dios, porque prácticamente todos llegamos por necesidad. ¿Por qué llegamos? Y muchas veces la necesidad se dio por la necedad, por repetir el error, por hacer cosas indebidas, pero no sabíamos, como dijo Pablo, todo lo hice por ignorancia, por desconocimiento. Así que esas complicaciones se las tenemos que evitar a los que hoy son niños. Así que vamos con el tema, primero Dios en todo. Diga, primero Dios en todo, dígalo fuerte. Y tenemos que aprender, para enseñarle a nuestros hijos, hay que poner en primer lugar a Dios antes de comer. ¿Antes de qué? Antes de comer, antes de salir de la casa, a la escuela, al trabajo, antes de dormir, antes de prestar el examen, antes tiene que ser primero Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la palabra, Lucas capítulo 10, verso 25, y luego nos brincamos al 27 y 28, dice así. Ya que un intérprete de la ley se levantó, estaban sentados, y levanta la mano, se pone de pie y dijo, para probarle, maestro, y le hace una pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré? ¿Heredaré qué? ¿Haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? O sea, podemos entender que le estaba yendo más o menos en la vida pasajera, porque son dos vidas que se viven, la eterna y la pasajera y la eterna. Bueno, pero si es con Dios, porque si es lejos de Dios ya no es vida, sino es muerte eterna, pero todo es eterno. Después de la vida todo es eterno. Muchas personas piensan que cuando una persona se muere ahí quedó todo. No. La muerte física no es el final, es el principio de la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente que dice, no, pues yo voy a vivir la vida una sola vez y al destrampe. No, pues qué cosa. Qué triste que la gente piense así. Entonces le preguntan, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? ¿A qué respondiendo dijo? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Dígalo fuerte. Con todo tu corazón, con toda y a tu prójimo. Y le dijo Jesús, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Y es que esta es pura vida. Hay que amar al Señor con todo y por encima de todos. Diga conmigo, debo amar al Señor con todo y por encima de todos. Con todo y por encima de todos. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Todo qué?
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Fíjese, con todo. Cuando tomas al Señor con todo, ya no le das lugar al diablo, porque le estás amando con todo. El enemigo ya no puede llegarte a influenciar, ya no llega a engañarte. El enemigo ya no tiene lugar en tu vida. Pero la gente que no lo hace, hay personas que están en depresión, hay personas que viven crisis terribles. Porque no entienden, la gente no entiende que fuimos diseñados para vivir cerca de Dios. ¿O no es cierto? A ver, grite conmigo, yo fui diseñado para vivir cerca de Dios. Así como el pez no puede vivir fuera del agua, solo sobrevive. ¿Y por cuánto tiempo? Así el hombre no puede vivir lejos de Dios, fuera de Dios. Por eso a veces la gente, a veces es una persona después de un tiempo y dice, oye, ¿qué te pasó? No te veo bien. Porque esa persona está viviendo lejos de Dios, fuera del orden de Dios. Y lo que no viene de orden, pues viene de un desorden. Entonces se desordena la vida, se desordenan los pensamientos, los sentimientos, todo se desordena y la persona se hace improductiva y llega obviamente al fracaso. Pero yo creo que es importante poner en primer lugar a Dios. Y si tú lo has hecho, qué bueno, te felicito. Y si estás en ese camino, síguele, no te detengas. Pero siempre tienes que poner en primer lugar ¿a quién? Y no solo de palabras. Recuerda, tiene que ser con hechos. Eso es. No seamos solamente oidores, sino ¿qué? Hacedores. Ok, que hagas. Lo que ya sabes, tienes que hacerlo, tienes que practicarlo. Pero sí tenemos que amar al Señor por encima de todo y de todos. Si realmente amas a tus hijos, papá, la tarea es que pongan a Dios en el lugar más alto de sus vidas. ¿Para qué? Para que se eviten los problemas. Eso es importante. Yo recuerdo que cuando conocí a Dios, después de haber salido de la cárcel, y luego yo no quería casarme, no estaba en mis planes, pero luego Dios me los cambió. Conozco a Rocío, y no está aquí si no les tiro piropos ahorita. ¿Ok? Pero, y nos casamos en el orden, haciendo las cosas correctas y enseñándole a nuestros hijos de la manera no perfecta, pero sí de la manera correcta. Yo no tengo hijos perfectos, tampoco tú, pero sí debemos tener hijos correctos. ¿Hijos qué? Correctos. Que no cometan los errores que tú cometiste. Que ellos aprendan lo que a ti te negaron, lo que no sabían tus papás, porque los míos no conocían más que idolatría. No conocían, no estudiaban la Biblia, no sabían. Y sus problemas de ellos no los solucionaban orando, sino peleando. Y eso fue lo que yo aprendí. Entonces, pero ¿qué diferencia cuando ponemos a Dios en primer lugar de nuestras vidas? Y les enseñamos un camino diferente. Así les vamos a evitar muchos problemas, muchas complicaciones. Yo bendigo a Dios porque mis hijos nunca probaron vicio. Gracias a Dios por ello. Porque vivieron, se les enseñó, ellos nunca me vieron a mí en malas condiciones porque yo era libre, gracias a Dios. Y no solamente es encontrar la libertad, sino mantener la libertad. ¿Qué le parece? ¿Okay? Y esto no por ser muy bueno, sino por aprender a obedecer a Dios. Porque antes de Cristo todos éramos los rebeldes, ¿verdad que sí? A ver, levanten la mano los que eran rebeldes. Déjenla arriba los que siguen siendo. No es cierto. Oiga, y es que Dios no es una opción, es una necesidad, ¿o no es cierto? Sí, es una necesidad. Pero hay gente que no entiende eso. Hace un ratito entró una persona a saludarme, estaba en malas condiciones, es un vecino de por acá, y le dije, tienes que dejar el vicio, le dije, porque el vicio nunca te va a dejar a ti. Tienes que dejar el vicio y solo no puedes. Se necesita la ayuda de Dios, porque solo no podemos. Diga fuerte, yo solo no puedo, grítelo fuerte.
Entonces, sí es muy importante, necesario que aprendamos a esto y entendamos que la vida en Cristo no es una opción, es una necesidad. ¿Es una qué? Es que al igual que Pablo, muchos de los presentes vivimos una niñez complicada hasta llegar a ser jóvenes o adultos descarriados. Mira que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, a ver si te identificas con esto, versos 12 y 13 en la versión PDT, dice así: recuerden que ustedes no tenían, ¿a quién no tenías? Tenías muchas cosas malas, pero no tenías a Cristo. No eran ciudadanos de Israel, no tenía nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios, las desconocías. No conocías, y lo que no se conoce se desconoce. Dice, ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna. ¿Qué esperanza tenías? Ninguna. ¿Cómo se solucionaban los problemas? De la peor manera. De la peor manera. Sí. De la manera errónea. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. ¿Te alegra eso? ¿Quieres darle palmas al Rey? Apláudele fuerte, por favor. Estos no fueron méritos tuyos ni míos. Si no fuera por Dios, yo no estuviera en este lugar. Tú tampoco. Todo es por gracia. La salvación es por gracia. Así que los niños no tienen que padecer, mis jóvenes no tienen que padecer, pero primero Dios. Y hay dos verdades que hoy tiene Dios para nosotros. Y seguro que no es la primera vez que los oyes, pero sí es tiempo de practicarla. En primer lugar, ama al Señor por encima de tus hijos. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché, dígalo más fuerte. Tienes que amar a Dios por encima de tus hijos, porque esos hijos Dios te los dio. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que educar a nuestros hijos más que hijos nuestros, hijos de Dios. Que ellos aprendan a amar más a Dios que a nosotros, que puedan ser dependientes más de Dios que de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que ser lo correcto. Tiene que ser de esa manera. Recuerda que tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y también con toda tu mente. Solamente así vas a poder amar a tu prójimo, que es tu hijo, como a ti mismo. Cuando tú empiezas a amar, entiendes que es amar al hijo, entonces le das al hijo lo mejor. Y al hijo lo mejor no es comprarle el juguete más caro. Al hijo lo mejor no es darle el mejor paseo, el mejor viaje, que eso no es malo. No es malo comprarle un juguete al hijo, que quede claro. No es malo llevarlo de paseo, de vacaciones, no es malo. Pero lo mejor por encima de esto es que conozcan a Dios. Qué bonito que a temprana edad ellos, antes de presentar un examen, aprendan a orar y pedirle ayuda a Dios. En los momentos difíciles de su vida, cuando en la escuela algún otro niño lo esté amenazando que lo va a golpear a la salida, en lugar de sentir miedo, alejarse tantito, pedirle: Señor, ayúdame, yo solo no puedo y no quiero pelearme, no quiero agredir, ayúdame, Dios. Y luego, después de esa oración, al rato empieza la lluvia. Y aquel que lo iba a golpear, se le acuerda que tenía que darle sus croquetas al perro y se va corriendo a su casa y ya no le pegó al niño. ¿Cómo ve? Diga gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios actúa de diferentes maneras? O le empieza a doler la muela y ya no tiene tiempo ni para pelear. O van sus papás por él. Algo ocurre, pero Dios nunca va a desamparar a aquellos que en Él confían. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces tenemos que enseñarle eso, porque tú nunca vas a estar 24 horas con tu hijo.
Jamás. Cuando están pequeños, los tienes más cerca, pero como van creciendo, cada día se van siendo menos dependientes de ti. Y llega el momento, cuando jóvenes, que pues tienen a la chica, ¿ok? La chava pues tiene al chico por allá, entonces ya empiezan a salir menos con los papás. Por eso es importante, te da seguridad a ti, no solo a él, a ti como papá, a mí como papá, enseñarles a amar a Dios. Pero nosotros tenemos que amar al Señor por encima de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Tenemos que amar a Dios por encima de los hijos. Fíjese que Abraham se sentía, el padre Abraham, el líder de los judíos, se sentía tan bendecido porque a cierta edad, ya estaba avanzado en edad, Dios le trajo una promesa que iba a ser papá de un hijo dentro de su matrimonio con Sara. Y bueno, esto le trajo mucha alegría. ¿Y qué pasó? Vamos a la palabra, por favor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo educar a un hijo correctamente? ¿Cómo amar a Dios por encima de los hijos? Génesis capítulo 21, versos del 1 al 4, dice así. Visitó Jehová a Sara como había dicho, porque Dios cumple lo que promete, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? Dios siempre cumple lo que promete. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, o sea, quedó embarazada y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ni antes ni después. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cómo es el tiempo de Dios? Perfecto. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Isaac. Fíjese lo que hizo Abraham. Y circuncidó, esto es lo primero que hay que hacer con los hijos. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Yo creo que cuando amas a Dios más que a tu hijo, entonces puedes actuar de la mejor manera para con él. Y esta práctica de circuncidar al hijo debe ser imitada por todos los que quieren educar y tener hijos de bendición. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? A ver, levanta la mano los que sí quieren, los papás que sí quieren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que circuncidar al hijo. Ahora, la circuncisión para los judíos significaba algo en especial para el padre. Es una forma física de librarlo de contaminación. Eso es lo que físicamente se estaba dando. Toda purificación, que quede claro, tiene como propósito librar de contaminación. Diga conmigo, toda purificación tiene como propósito librar de toda contaminación. Eso es el propósito, sin duda. ¿Sabe? Y Dios conocía el corazón de Abraham, porque la circuncisión es un pacto que Dios había hecho con Abraham, para que puedan identificarse los hijos de Dios. El pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. Hoy se habla de la circuncisión. Esta circuncisión es circuncisión del corazón. Hay que librarlo de toda contaminación. ¿De toda qué? No lo escuché. Cuando escuchas que tu hijo saca una palabra fea, está chiquito y dice alguna grosería, hijo, ¿qué pasó con eso? Si se le salió es porque estaba ahí, se me escapó, ahí estaba. Entonces ese corazón tiene que ser, dígalo fuerte, si no quieres que tu hijo se convierta en una persona lépera, mal hablada, tienes que circuncidarle su forma de hablar, tienes que corregirle. ¿Qué tienes que hacer? Pero por supuesto tienes que ser una persona correcta para corregir, porque realmente cuando una persona quiere corregir es porque puede corregir, tiene autoridad moral, es porque es ejemplo. ¿Es qué? Ejemplo. Sí.
Aquí no es, ¿sabes qué, hijo? ¿Por qué dijiste esto? Aquí no se dice esas palabras. Y golpear al hijo, diga fuerte, así no es. Hay que corregirlo, enseñarle, mira, en vez de esa palabra pudieras haber utilizado esta. Y esta es una palabra decente, esta es una palabra grosera. Y tú puedes expresarte. Y debes expresarte, pero hay que expresarse de la mejor manera. ¿De qué? Y fíjese, y Dios conocía el corazón de Abraham. En el capítulo 18 del Génesis, verso 19, temporada atrás, tiempo atrás, Dios habló de Abraham y dijo, lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y lo que es. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he. Entonces él sabía quién era Abraham. Dios sabía quién era Abraham. Y es que para corregir a un hijo a la manera de Dios, hay que amar a Dios por encima del hijo. Dios tiene que estar en el lugar más importante de tu vida. Porque ¿qué pasa cuando tú amas más a tu hijo que a Dios? Entonces le consientes todo, le permites todo. Es que pobrecito, ¿cómo le voy a dar unos varazos? Ahí va a llorar. Es que si tú no lo circuncidas, en tu casa, te lo van a circuncidar en la calle. Y no de la misma manera, te lo aseguro. Mejor hay que circuncidar al hijo, porque cuando el hijo vaya creciendo, entonces se convierte en una bendición, no en una carga cuando se case. Porque un hijo que no ha sido circuncidado se casa y a rato está peleando con su esposa, la golpea, se mete el suegro, los cuñados y se arma un problema. Porque ese corazón no fue circuncidado. Es que a veces cuando nace el hijo hay gente que está muy feliz. Recuerdo hace muchos años, un chavo que estuvo conmigo en la pandilla, estaba yo pasando, me saludó y paré a saludarlo. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, estoy feliz, me dice. ¿Y por qué estás feliz? Y me dice, es que acaba de nacer mi hijo hace 2 días, me dice. Estoy muy feliz, felicítame, fue varón, me dijo. ¿Y por qué te voy a felicitar? Si no has hecho nada con él, solamente 2 días lo tienes. Te voy a felicitar cuando tenga 20 años y sea una persona de bien. Y sea una persona honesta. Y sea una persona respetuosa. No le dije de circuncidar porque la verdad en ese tiempo tampoco yo sabía de esto. Y me dice, pero fue varón. Mayor responsabilidad. Porque ese que acaba de nacer, en 25 años, cuando mucho, ya va a ser cabeza de una familia. Y si tú no lo educaste bien, si tú no le enseñaste con tu ejemplo, entonces te va a causar muchos problemas, así como tú hoy le causas problemas a tus padres. Y se me quedó viendo y me dice, si pensé que me ibas a saludar y me está regañando. No, le digo, te estoy corrigiendo. Y lo abracé y le dije, te amo, acércate a Dios y todo va a cambiar. Pero ese que nació ya tiene varios años, tendrá como unos 33 años de edad. Y la verdad, vive en cautiverio. Porque no solamente es engañar a los hijos, no solamente que nazcan, sino cómo van a crecer. Pero Dios había puesto en Abraham algo muy bueno y decía, yo sé que Él va a enseñar a sus hijos y a los hijos después de sí. A sus hijos y los hijos van a enseñar a los nietos y así se levantan nuevas generaciones. ¿Qué se levantan? Entonces, todos necesitamos una circuncisión espiritual. ¿Una qué? Así que hay que circuncidarlo del corazón, sea niño o sea niña. Ellos tienen que aprender a perdonar. ¿Qué tienen que aprender? No lo escuché. Tienen que aprender a perdonar a quienes lo ofenden. Tal como miran
¿Cómo tú perdonas a tu vecino que te ofende? Porque hay que enseñarle con el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero si el hijo ve que tú eres pleitista, que imagínate, vas a la escuela a buscar a tu hijo. Oye, mamá, fíjate que esa niña me jaló el cabello. ¿Quién te hizo? Esa niña, sí, ven por acá. Y, oye, niña, y la jalas. ¿Por qué le jalaste el cabello a mi hija? Y la agarras y viene la mamá de la niña y no, se arma la bronca. Porque son gente que no ha sido dígalo fuerte. Hay que librarnos de toda contaminación, ¿de toda qué? Es obvio que el corazón de Abraham ya estaba circuncidado, pero no le permitas a tus hijos hablar mal de su tía, de su abuela. Corrígelos. ¿Qué hay qué? No lo escuché. No le permitas hablar mal de sus compañeros, de sus amiguitos. No permitas eso. No te unas, no le hagas coro. Incluso no le permitas gritarte, ofenderte, o que tú permitas que ofenda a la mamá. No. Porque recuerda que la corrección es parte de la circuncisión. Proverbios capítulo 13, verso 24. Mira qué dice aquí. El que detiene el castigo, ¿qué? Lea fuerte, ¿a su hijo qué? ¿Cuánto se detiene el castigo? Cuando hizo algo indebido. Cuando debiste corregirlo, pero no hay que corregir al hijo enfurecido. Tienes que tener paz. La mejor corrección se da en un ambiente de paz. Hizo lo malo y lo corrijo, no porque me ofendió a mí, sino porque estoy pensando en el futuro del hijo. Y la Biblia nos enseña que hay que darle con la vara. Y la vara, ¿dónde va la vara? En las pompas. Ahí por muy duro que le des, tiene amortiguadores. ¿Cómo ves? No llega a hueso. Así que no temas darle unos 3, pero bien puestos. ¿Es que va a llorar? Pues de eso se trata. Pero dice aquí, el que detiene el castigo, ¿qué? ¿A su hijo qué? Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Si ese niño le grita a su mamá y tú no lo corriges, papá, cuando llega a los 20 le va a pegar a tu esposa. Por eso, para educar a un hijo tenemos que amar a Dios por encima del hijo, pensando en lo mejor para el hijo, no en lo peor, en lo mejor. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. ¿Por qué aborrece a su hijo? Porque no le está proyectando un futuro correcto, un futuro halagador. Le está llevando a una vida complicada. A mí en lo personal me hicieron falta muchos embarazos. En lo personal, pero yo era el consentido de mi papá. Era su hijo tesoro, ¿cómo ve? Y todo lo que hacía, me lo festejaba. ¿Sí? Tengo un hermano mayor, hermanos menores, pero yo era el consentido de él. Y todo, mi mamá a veces me quería corregir, se metía, ¿qué te pasa? No te atrevas a tocar a ese niño, ¿eh? Y yo por dentro también burlaba de mi mamá. Pero ¿sabes qué hizo mi papá? Me aborreció. Porque como no conocía a Dios y no amaba a Dios, no me corrigió. No cometas el mismo error. ¿Estamos de acuerdo? No hay que cometer el mismo error. Yo recuerdo que mis hijos conocían algo incorrecto. Llegaba a la casa y cuando no se portaban bien aquí en la iglesia, como Isaí y Willy son muy pegados, solamente se llevan 14 meses, chiquititos, parecían gemelos. ¿Ok? Y decía, ya les vi, ya les vi. Y llegamos a la casa y se hacían a los dormidos. ¿Ok? Y como siempre les puse pantalón de mezclilla, los acostaba, les quitaba el pantaloncito, solamente con la trucita y ¡pum! ¡Pum! ¡Ah! Y Rocío a veces como que quería meterse. Le digo, estoy pensando en el futuro de ellos. En que sean gente noble. Crear hijos que no sean una carga para la sociedad, sino bendición para la misma. ¿Qué le parece? De eso se trata. Pero por eso tenemos que amar más a Dios. Recuerdo que como a los 12 años
le di los últimos barazos a Isaí. Y le dije, oye hijo, ¿te gusta que te dé? No, a mí tampoco me gusta darte. Evítame. No quiero hacerlo, corrígete. El propósito es corregir, sacarte del error. No vuelas, no le grites a tu mamá, a tu abuela. No hagas eso, por favor. Y para mi papá. Eso lo trajo como educación. Diga gracias a Dios. Usted tiene que hacer, tiene que educar, pero hay que amar más a Dios. Porque cuando amas más a tu hijo que a Dios, lo consientes. Y haces a un lado lo que Dios te dice. Porque yo creo que si Dios nos da hijos, nos enseña cómo educarlos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si los hijos Dios nos los dio, en Él aprendemos cómo hacerle. ¿Ok? Pero nunca vais a corregir a un hijo estando enojado, enojada. ¿Ok? Yo les daba a ellos y yo los abrazaba y oraba por ellos. Y le digo, te amo mucho. No te tengo coraje, te tengo amor. Y estoy haciendo contigo lo que tus abuelos no hicieron conmigo. Te amo, te bendigo. Pero si uno está enojado, entonces ya no está corrigiendo, se está vengando. Por tu culpa se quemó esto y por tu culpa. Y entonces ya. Entonces eso ya no se llama corrección, se llama agresión. ¿Cómo se llama? Y eso no es bíblico. No se trata de agredir, se trata de, dígalo fuerte. Entonces el hijo tiene que ser circuncidado. Abraham circuncidó a su hijo y eso lo trajo. Como usted revise la vida de Isaac y creció correctamente. Ya no tenía que ir a buscarlo en las cantinas, no tenía que estar sacando de los antros, no tenía que hacer eso. Entonces creo que hay que circuncidar al hijo. ¿Cómo ve? ¿Estamos de acuerdo? Hasta te sientes bien de la manera como trata a tu nuera, cómo trata a tu yerno, cómo trata a tus nietos. Porque el que fue circuncidado, ¿qué crees que va a hacer? Va a hacer lo mismo, va a circuncidar. Entonces se levantan generaciones de bendición. Creo que es importante, necesario que pensemos en esto, porque los hijos son una bendición. Los hijos son herencia del Señor. ¿Qué son los hijos? No lo escuché. Herencia del Señor. Los hijos son herencia del Señor. Y es que los hijos, cuando los circuncidamos, trae alegría, sobre todo a la mamá. Cuando los circuncida Abraham en el verso 4 del capítulo 21 del Génesis, mira que dice el verso 6. Génesis 21, verso 6, dice así. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. O sea, Sara estaba visualizando que ese hijo que había sido circuncidado, ese hijo que se había destinado para ser corregido, para ser enseñado, para ser instruido, no iba a ser carga para su vida. Iba a ser bendición para ella. Así que yo creo que es importante, sobre todo la mamá se alegra, o es la mamá la que más sufre, cuando papá no quiere corregir. Es la mamá la que sufre, es la mamá la que se lamenta, es la mamá que dice, ¿cómo me gustaría que ese muchacho volviera a ser niño? Que no siempre estaba en la casa, cuando siempre estaba en sus 5 sentidos. Sara se alegró y dijo, Dios me ha hecho reír, porque los hijos fueron creados para convertirse en bendición. ¿En qué? No lo escuché. En bendición. Alguien dirá, ¿y si mis hijos ya son jóvenes o ya son adultos, qué puedo hacer con ellos? Tú tienes que orar, ya no puedes corregirlos, porque no puedes regañar a tu hijo delante de tu nuera. Pero sí tienes que orar por ellos. Incluso pedirles perdón, hijo, perdóname porque no te enseñé a tiempo. Pero mira, no es tarde para hacer cambios. He decidido hacer cambios en mi vida. Que esto también te bendiga a ti. Que esto pueda transformar tu vida como Dios está transformando la mía. Porque nunca es tarde para acercarse a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y nunca es tarde para confiar en Dios. Y yo creo que al que cree todo le es. Si tú crees que Dios transforma tu vida,
a través de ti, Dios va a transformar tu descendencia. Diga gloria a Dios. Así que papá circuncida al hijo y mamá te lo tiene que ayudar, no lo estorba. Mamá no tiene que estorbar la corrección al hijo, porque a veces es la mamá que se mete, a mi hijo no lo toques, pégame a mí, pero a él no lo toques. Señora, si se detiene el castigo, estás aborreciendo a tu hijo. Y quien lo ama, desde temprano desde que está pequeño lo corrige. Así que, para que pueda en el presente y sobre todo en el futuro, alegrarse de su hija, alegrarse de su hijo. Entonces lo primero es circuncidarlo. ¿Es qué? Y lo segundo es destetarlo. Y diga, ¿qué es eso? Está en la Biblia, eso sí. En primera instancia es quitarle la teta. Fíjese que dice 21:8 del Génesis. Y creció el niño. ¿Qué pasó con el niño? El que nació creció. Todo lo que nace crece. Grítelo fuerte. ¿Y fue qué? Dígalo fuerte. E hizo Abraham gran banquete el día que fue ¿qué? Destetado. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué Abraham? Serían las preguntas sobresalientes. ¿Por qué Abraham hizo un banquete, hizo una fiesta? ¿Esto qué significa? Quitarle la teta. O sea, que ya no sea dependiente de mamá. Pero hay niños de 4 años que todavía siguen con la teta. Diga fuerte, así no es. Entonces hay que destetarlo, hay que hacerlo cada vez menos dependiente de su mamá para comer, para bañarse. Imagínese un niño que todavía lo bañan y tiene 10 años. ¿Qué hay que hacer? Dígalo fuerte. Tiene que aprender a comer solo. Ay, es que no puede, se manchotía. Que aprenda. Que aprenda a agarrar la fruta, que aprenda a agarrar la verdura, la tortilla. Tiene que aprender. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que aprender. Hay que aprender, hay que destetarlo. Fíjese, hay que aprender que no sea dependiente de la mamá. Porque más con la mamá. Entonces, ¿qué pasa con el hijo que no fue destetado? Se casa y se lleva a su mamá en el viaje de bodas. ¿Cómo ve? Es que es mi niño de 25 años. Por favor. Diga fuerte, así no es. Otra vez diga, así no es. A veces la esposa dice, ¿qué dice la niña de 25 años? Que si le compras unos tenis, oye, que se acerque ella a pedirle a su papá. Hay que destetarla. Sí, que cada día se vaya haciendo menos dependiente de sus padres para que se haga dependiente de... ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es donde viene. Los hijos, así como tenemos que entender que tenemos que amar más a Dios que a nuestros hijos, también tenemos que enseñarle que Dios es el primero, que tienen que amar más a Dios que a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren que sus hijos amen más a Dios? Eso es la clave del éxito, que ame más a Dios que a ti. Que si oyes que tu hijo está haciendo algo indebido, un papá llega a la casa y el hijo estaba escuchando música de rock muy acelerada, llega enojado y jala el cable y desconchufa el estéreo y dice, a mí no me gusta esto, tú sabes que en esta casa a mí no me gusta ese tipo de música. Error, porque el que gobierna la casa debe ser Jesús y no tú. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Qué es lo correcto? Llegar, no puedes estar enojado. Se supone que tu corazón fue destetado y circuncidado y tu corazón es libre. Diga gloria a Dios. Entonces tú llegas a casa, escuchas esto, tienes paz, dominio propio, porque el que no tiene dominio propio tiene demonio propio. ¿Ok?
Entonces tú ya no eres alterado y llegas, hijo, voy a desenchufar esto, es que al Señor no le agrada esto, hijo. Recuerda que en esta casa Dios es el primero, porque tiene que ser de esa manera. El orden correcto es Dios, el hombre, la mujer y los hijos. Dígalo fuerte. Otra vez más fuerte. Ese es el orden correcto. Donde no está Dios, pues está el otro. Está el chamuco, el hombre, la mujer, los hijos, y les va como en feria. ¿Sí? Entonces, aquí en esta casa no mando yo, hijo, manda Dios. Y Dios me ha dado la autoridad para corregirte en amor, para que tú ya no seas dependiente de tu mamá, de mí, y te hagas dependiente de Dios. Aquí enseñarle a los hijos que cuando necesitan algo, primero se lo tienen que pedir a Dios. ¿A quién se lo tiene que pedir primero? A Dios. Y Dios es el proveedor. Lo puede proveer por papá o por algún tío o por cualquier persona. Dios usa hasta un burro, ¿o no es cierto? Dios usa lo que Él quiera. Entonces, es muy importante y necesario que enseñemos a nuestros hijos a amar más a Dios que a nosotros. Dios es primero. Dígalo fuerte. En mis hijos Dios debe ser primero. Y es que no hice una fiesta por su cumpleaños, sino por su crecimiento físico, por su crecimiento emocional y por su crecimiento espiritual, que eso es lo mejor. Porque a veces el hijo solamente crece en años, pero no crece en sabiduría. Y lo que siempre estamos acostumbrados a hacer es festejarle cumpleaños o festejar cosas. Pero aquí lo que hizo Abraham fue un banquete, porque su hijo ya no iba a ser dependiente de ellos. Y ¿sabes qué? Esto es muy importante, porque cuando el hijo ya no es dependiente de los padres, aun cuando los padres, como mire, se acuerda que Abraham y Sara de 90 y 100 años. Y cuando muere Sara por ahí de los 127 años, podemos entender que Isaac tenía como 37 años de edad. Como estaba primero Dios que sus padres, ya no cayó en depresión, en crisis. ¿Por qué? Porque aprenden a amar más a Dios que a los padres. Y ya no les heredamos dolor, sino al contrario, se alegran porque saben dónde fue mamá, dónde fue papá. Diga gloria a Dios. Porque no son dependientes. Pero ¿qué pasa cuando los hijos son dependientes de papá, de mamá? Cuando uno falta, ay, la vida ya no es lo mismo sin mi mamá, sin mi papá. Se me fue 3/4 de vida y solamente vive con un cuarto, ¿cómo ve? Por eso, a los pocos años, ese que tenía 40 y se veía joven, a los 10 años parece uno de 70 y envejeció. ¿Por qué? Porque sin duda el camino me bendice mucho lo que David le enseñó a su hijo Salomón, y te lo quiero enseñar. Fíjese qué bonito es esto. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y le dice a su hijo, y se lo dijo cuando ya era avanzado en años, y le dijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, o sea, a mi Dios. No solamente conoce, sino no solamente se trata de conocer, sino de reconócelo. No solamente quiero que lo conozcas, sino que lo reconozcas, que todo lo que eres es gracias a Dios, que todo lo que tienes es gracias a Dios. ¿Gracias a quién? Por eso le compras unos tenis a tu hijo. Gracias, papá, te amo mucho. ¿Es gracias? ¿No lo escuché? ¿Gracias a quién? Le compras un juguete. Papá, mami, gracias, papito, chulo. No, espérame. Yo recibí la fuerza de Dios para trabajar, pero sin Dios no tuvieras ese juguete. Así que es gracias a. Entonces no solo lo conoces, sino ¿no lo escuché? Lo reconocen. Entonces tu hijo, ¿cuándo va a despreciar a Dios? Jamás.
David le dice: y tú, hijo mío, Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová, ¿qué hace el Señor? ¿De quién es? Él sabe si el corazón está circuncidado o sigue contaminado. Él lo sabe. Él lo escudriña y entiende todo intento de los pensamientos, aun cuando no sea un pensamiento. El intento, lo que intentaste pensar, Dios ya lo sabe. O sea, le dijo: ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. A mí me puedes decir cosas, tus rollos, pero Dios no puede ser burlado, hijo. Dios está por encima de todo y de todos. Si tú le buscares, ¿qué le dijo? Lo vas a hallar. Mas si lo dejares, Él te desechará. ¿Y qué creen? Salomón creció en el camino correcto cuando Él lo iba a desechar. ¿Por qué? Porque le enseñó la verdad, le enseñó la justicia, le enseñó el respeto. Yo creo que tenemos que propiciar crear hijos que sean bendición para la gente que rodea. ¿Estamos de acuerdo? No una carga para tu nuera, para tu yerno, sino una bendición. ¿Cuántos quieren hijos de bendición? Entonces, la clave es que Dios sea el primero. Amén. Diga: primero Dios. Dios por encima de mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios por encima de mí en cuanto a ellos. ¿Qué le parece? ¿Estamos listos para esto? Perfecto, entonces dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte.